Nuevamente delante de ustedes agradeciéndoles su amable sintonía, recordando como es costumbre al iniciar nuestras ediciones, recordándoles que Christ Dynasty Church está y estará siempre a vuestro favor. La temática que en estos últimos videos estamos llevando a cabo tiene la finalidad de dar a conocer la rectoría de Cristo en su justicia, jurisprudencia. Es el manual jurídico que Dios ha establecido en el universo y en cada ser humano. A nosotros los seres humanos nos dotó de un sistema jurídico interno. Es como si fuéramos nosotros los que encabezamos un tribunal de justicia personal. Tenemos una conciencia en la cual discernimos las cosas buenas y las cosas malas. Y está en nuestro sistema interno, en lo que la Biblia llama libre albedrío. Ahí tenemos dentro de ese sistema la capacidad de decidir. Y en el sistema jurídico interno que tenemos, nosotros mismos vamos a ser nuestros propios jueces, vamos a ser acusados o acusadores a la vez, acusados. Y en ese sistema jurídico, que es un tribunal, nosotros mismos nos vamos a declarar inocentes o nos vamos a declarar culpables. Así que no vamos a tener que echarle la culpa a nadie, porque nosotros somos responsables de mantener un orden jurídico dentro de nosotros, independientemente de ser jueces y tribunal a la vez. Tenemos la responsabilidad de gobernar nuestra vida, de cuidar este planeta, de ver por nuestros semejantes y mantenernos en una línea de rectitud, una línea de la calidad moral de Dios en todas sus virtudes como Él es, porque el proyecto de Dios para nosotros es Él y solo Él formarnos a imagen y semejanza de Él, de nadie más, dándonos a nosotros una gran bendición de ser como si fuésemos una copia exacta de lo que Él es. Y esa intención y propósito de Dios lo puso en práctica y en acción en un corazón conforme el corazón de Dios, que ese corazón de Dios encarnó en un ser humano que en ese librito que no quieres, pero que es el más valioso que existe sobre toda la creación. Ese compendio lo llamamos Biblia, porque en ese librito nos da a conocer las intenciones, propósito y vida de Dios, y además de otro personaje que es contrario, completamente opuesto,
a la calidad de vida moral de Dios. Ese personaje es inmoral en todas las áreas y conceptos que tú puedas entender o comprender. Ese personaje es contrario a la verdad que en Jesucristo, la verdad que es Dios, se encarnó en él. Y en ese personaje contrario a Dios, que lo conocemos con el nombre de Satanás, ahí encarnó la mentira. La mentira es contraria totalmente a la verdad. Y conociendo los planes originales de Dios, Satanás, que tiene una astucia, porque Dios lo hizo muy sabio, corrompiendo él su sabiduría cuando él rehusó, rebelándose a adorar a Dios como ser humano en la persona de Jesucristo. Ya saben ustedes las situaciones que han pasado, pero hubo una gran batalla en los cielos, en donde otro arcángel, que era de menos categoría que Satanás, se levanta en el nombre de Cristo, gritando: ¿quién como Dios? Y el resto, las 2/3 de los ángeles, le apoyaron, y en esa batalla Satanás fue arrojado fuera de la presencia de Dios, porque Satanás vivía en el centro del corazón de Dios, como ahora somos nosotros. Ahí en ese libro nos explica que por causa de sus contrataciones corrompió su sabiduría. Y esa sabiduría corrompida se llama la mentira. Y como fue arrojado fuera de la presencia de Dios en el cielo, fue arrojado aquí a los aires, a la tierra. Satanás, viendo la oportunidad de que el ser humano iba a existir aquí en la tierra, que lo iba Dios a sacar, a formar, a crear del componente de la tierra llamado polvo o tierra o barro, como tú quieras ponerlo, de la misma composición que tiene este planeta en su tierra, es la misma composición que nosotros los seres humanos tenemos. Y pueden mandar sacarte un examen, un análisis a un laboratorio, llévate un puño de tierra y llévate un ADN tuyo y vas a encontrar que vas a tener las mismas sustancias que forman aquel puño de tierra que llevaste y lo que está formado tu cuerpo. Científicamente está comprobado, no te estoy diciendo mentiras. Nosotros tenemos una gran cantidad de minerales y agua, componentes que hay en la tierra. De tal manera que esa astucia de ese enemigo, cuando vio que el hombre empezó a tener la preferencia de Dios, porque escogió un matrimonio, lo apartó para su propósito, de ahí formar su linaje, de ahí formar su dinastía y entronizarse en el corazón de aquellos seres
creados a imagen de Dios. Como Satanás es espíritu, tiene la facultad de poder en esa sabiduría corrompida, de penetrar en la mente, fíjense lo que les estoy diciendo, en la mente del ser humano, porque la mente del ser humano está formada de ese cuerpo al cual le llamamos seres humanos. Tenemos inteligencia. Así que cuando Satanás, en sus planes y propósitos, busca la manera de convencer, así como convenció a la tercera parte de los ángeles con su astucia, porque la mentira tiene la particularidad de tener potestad en el habla, igual que la verdad. Y dijo Dios, y creó las cosas a través de su voz. Y si tú ves en el primer capítulo de Génesis, lo que se daba a manifestar ahí, la invisibilidad de Dios manifestada en el poder creativo de su palabra, ese mismo poder creativo lo tiene Satanás, creando las cosas al revés, a su beneficio, a sus intenciones, a su propósito de ocupar el trono de Dios para él enorgullecerse y decirle a Dios en su cara, mira, yo las puedo más que tú. Ese es el corazón que tenemos los seres humanos, engrandecidos en la soberbia, y la practicamos. ¿Cómo? Despreciándonos a los demás, humillándolos. Haciéndolos sentir poca cosa. Esa soberbia la llamamos discriminación. Y esa discriminación existe en todos los seres humanos, no importa su raza, su lengua, su etnia, su color de piel. Satanás inteligentemente ha conquistado la mente y el corazón, porque por la mente entra el corazón. Dios es todo lo contrario, primero el corazón y después la mente. Y tú puedes ver que lo que te estoy diciendo, hay un libro dentro de esa enciclopedia llamada Biblia, hay un libro que se titula Job. Satanás tiene una interlocución o una conversación con Dios. Y cuando Dios permite que toque a Job para ser atormentado y probado, para probar su fe, qué tan fiel y leal era a Dios, Dios le dijo, no toques su alma ni su espíritu, toca solamente su cuerpo físico, lo humano, para que entiendas en dónde trabaja Satanás, en tu cuerpo. Ahí le puso una enfermedad
que no se la deseo a nadie. Una, una sarna que le cubría todo el cuerpo de la cabeza a los pies. Y si tú alguna vez has tenido comezón, pues esa sarna es horrible. Tener que estarse rascando y arrancándose la piel y la carne. No fue nada, no fue nada bonito lo que Satanás le puso a Job. Sin embargo, el espíritu de Job, en humildad, reconocía y le decía, Dios lo permitió, que se haga la voluntad de Dios. No renegó ni pecó contra Dios aquel varón. Por lo tanto, al término de la prueba, ya que le quitó esposa, hijos, toda la familia, dejándolo solo, en sola comunión él y Dios, lo más hermoso que le puede suceder a uno. Cuando terminó la prueba, Dios lo bendice con lo doble de los bienes que tenía, porque también los bienes los perdió. Le concedió otra esposa y le concedió hijas que de acuerdo a la Biblia eran las más bonitas en aquella región. Hay recompensa cuando tú le eres fiel a Dios. Luchas en una prueba contra Satanás y a través del Espíritu Santo que mora en ti cuando ya recibes a Cristo. Tienes la capacidad de poderlo vencer porque Él ya está vencido. No te puede tocar si no tiene el permiso de Dios como se lo dio para que tocara a Job. Y si Dios permite ponerte a prueba, vas a pasar sufrimiento, pero los vas a superar porque Dios está contigo. El vivir para Dios son constantes pruebas a las cuales nos somete porque Él quiere comprobar nuestra fidelidad a Él, nuestra lealtad y un verdadero amor hacia Él. Amándole por sobre todas las cosas y ser obedientes y fieles a su voz. No va a ser fácil, pero tampoco imposible, porque con Dios todo es posible. La mentira quiere tomar y usurpar el lugar de Dios en tu corazón, pervertirte, dándote una inteligencia contraria totalmente a la verdad y vas a negar a Dios, vas a decir que Dios no existe. Te vas a volver enemigo de aquellos que como yo te estoy hablando y diciendo la verdad. Porque se levanta el odio que hay de Satanás contra todos los hijos de Dios y contra Cristo mismo. Y hay una guerra espiritual que tú no la entiendes en tu conducta. Solo muestras el odio, tu incredulidad y tu ignorancia acerca de Dios, que no lo conoces. Son leyes que son irrevocables, pero que esas leyes en Dios te dan la victoria contra ese enemigo
Porque el principal enemigo no es Satanás, eres tú. Porque el espíritu satánico de Satanás está en ti. Y ahora tú haces las cosas por tu cuenta porque ya se metió en ti. Ya vive en ti. Y tú piensas, hablas y dices y hieres el corazón de Satanás encarnado en ti. Y ahora en ese sistema jurídico que tienes, en el que tienes dominio propio, lo ejerces contrario a la verdad. Te mantienes fiel a la mentira, al engaño, a la pobreza, a la miseria, a todo lo que practicas y lo defiendes con tu vida. Porque tu mente ya fue plantada en un sistema que te hace creer que esa mentira es verdad. Lo curioso es que tú lo aceptas y cuando tú lo aceptas estás haciendo un convenio y un contrato con Satanás porque te estás poniendo de acuerdo con él. Y ese contrato es como si fuera un matrimonio, tú te casaste con Satanás. Aunque no lo quieras creer, pero esa es la verdad. La verdad está aflorando para que conozcas las cosas y entiendas y comprendas que tu vida no es un juego como lo ha hecho Satanás. Satanás hace de ti todo lo que quiere y le place, porque ya te hizo adicto a esa corrupción de vida. Eres adicto al sexo, eres adicto al robo, eres adicto a la soberbia, al engaño, a la mentira, a la venganza. Todo lo que practicas se ha convertido en ti en una adicción. Las adicciones como la droga, así es el espíritu satánico. Nos tenía drogados y te voy a decir algo más. Es la verdadera brujería. No la que hay, que se hizo burro y que apareció y que la bruja volaba y hay que en una escoba y ahí haces juegos con ellos. La verdadera brujería es convertido a Satanás sin que te des cuenta. Las serpientes, para atacar a su presa, las hipnotizan. Así estás viviendo hipnotizado. Por eso no entiendes absolutamente nada acerca de Dios. Por eso lo odias. Por eso levantas infinidad de doctrinas religiosas para meterte en un estado de fe, porque Satanás sabe que el justo, los justificados, que somos nosotros los que creemos en Cristo y que Él pagó con su propia vida, justificándonos, limpiándonos, quitándonos toda la maldad del mundo, tenemos que vivir por fe. Y escrito está que el justo por fe vivirá. No vivimos por lo que vemos, lo que tú llamas lógica. Si no está escrito en la Biblia, no es bíblico. Ahí está llevando tu lógica a lo que está escrito. Y lo que está escrito son traducciones de un idioma a otro. Del lenguaje que se escribió la Biblia es una traducción en donde interviene tu sabiduría humana porque estás traduciendo de un idioma a otro.
Cuando tú aprendes inglés o aprendes del inglés, el francés, estás aprendiendo una traducción de un idioma a otro. ¿Y qué estás usando? No estás usando tu corazón, estás usando tu intelecto. Y tu intelecto, que es una computadora la más grande y más hermosa del mundo, tiene la capacidad de almacenar todo lo que le metas de información. Ahí la tiene tu cerebro. Y cuando vas a entablar una conversación, lo que ya almacenaste es ahí, que se llama conocimiento o sabiduría o entendimiento, como lo quieras exponer. Te haces erudito en el conocimiento que tienes. En la universidad te vas a ser un erudito cuando termines tu carrera profesional. Y una vez que la terminas, puedes hacer cursos de postgraduado y aumentas tu saber en esa carrera que tomaste. Te haces más experto en ella. Y ya eres un erudito que quizás con el tiempo puedas ser maestro en una universidad en esas materias. Pero es tu intelecto el que lo has educado y le has dado la información y te ha hecho experto en esa área. No es tu corazón, es tu mente. Así es cuando tú estudias la Biblia, pones a trabajar tu mente y haces comparaciones de un idioma a otro y empiezas a tomar conocimiento. No, pues esta palabra en griego dice esto, esta otra en arameo, o esta otra dice en hebreo. Y estás traduciendo de un idioma a otro y estás almacenando la información física de lo que estás leyendo. Empieza a entender el proceso. La palabra de Dios, Dios en su inteligencia escribió en ti sus leyes, en tu corazón y en tu mente, porque Él trabaja en el corazón para que tu espíritu y tu alma tengan dominio sobre tu cuerpo físico. Satanás es al revés. Toma control de tu mente para tener dominio sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu y sobre tu alma. Al revés. Por eso la letra mata. Porque te haces experto en la Biblia, pero lo haces experto en tu inteligencia humana. Por eso Dios nos llama y nos dice, busca primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Y el reino de Dios está en el corazón de Dios y está en tu corazón. Porque Él haber escrito sus leyes en tu mente y en tu corazón, te está haciendo un jurispedrito, un jurisconsulto, traducción, abogado de las leyes de Dios. ¿Sabías eso? El Espíritu Santo te convierte en la abogacía de Dios para que en el tribunal de Dios, en tu cuerpo físico o en el de los semejantes, cuando tú estás ministrando la presencia de Dios en sus corazones y los estás discipulando, Satanás te está confrontando ahí y tú no te das cuenta. Pero como jurisperito que viene siendo abogado de parte de Dios, vas a ganar el juicio que tiene
acusando a aquella alma que tú estás ministrando. Y vas a ganar el pleito jurídico. Porque vas a echar fuera a Satanás de la vida. Que está poniendo en crisis la vida de aquella persona. Busca en Isaías 61 y ahí te está diciendo, y el Espíritu de Dios posa sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Y luego te enumera para dar buenas nuevas, y de ahí vas a arrojar, vas a ayudar a los cautivos, a los presos vas a darle apertura de la cárcel, los vas a liberar. Entablas un juicio cuando aquella persona Dios le reargulle su corazón para que reciba el perdón de sus pecados. Satanás está en ese momento como acusador, que también significa Satanás acusador. Hay un juicio en el cual tú, sin que lo sepas, estás peleando contra Satanás espiritualmente por esa alma para que sea libre, libre, libre del engaño y la mentira en que vive. Busca tener a Cristo de tu lado. Ya deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahí vas a encontrar verdades que ahorita estás conociendo. Y que quizás me digas que soy un gran mentiroso. Y me estás comparando ahorita con la voz de Satanás. Pero estás muy equivocado. Dios te está hablando, no yo. Dios te está despertando en ti el espíritu de gracia y de amor que Él tiene para ti, para habitar en tu corazón. A eso vino Cristo, a deshacer toda obra maligna en tu vida. Y esto es generalizado para todo ser humano en el mundo. Aprovechemos de esta gran oportunidad que tenemos porque es la última. En los teatros, no sé si todavía se acostumbra, ya que yo tengo mucho que no visito uno. Pero yo recuerdo que cuando llegaba y tomaba mi asiento, oía una voz que salía de un magna voz. Primera llamada, primera llamada. A los cuantos minutos después. Segunda llamada, segunda llamada. Y otros cuantos minutos después. Tercera llamada, tercera llamada, última llamada, última llamada. Y el telón se levantaba para empezar la función. Así estamos en la última llamada. Está levantado el telón para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Ese telón se rasgó en el templo cuando Cristo fue crucificado. Se rasgó de arriba abajo, abriendo el corazón de Dios para que entres. Se quitó el velo de la carne que impedía el acceso que hoy tenemos por gracia y misericordia para vivir en la presencia de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo, vivir en la presencia. Porque antes no se podía vivir en la presencia. Todo aquel que quería
estar cerca de Dios. Si no estaba en santidad, moría. Los sacerdotes levíticos, el sumo sacerdote, que cada año tenía que entrar al lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, llevaba un manto con unas campanitas. Cuando entraba al lugar santísimo, al caminar, aquellas campanitas sonaban. Si no sonaban, es que había muerto. No podía entrar a la presencia porque estaba inmundo. Así llamaban a aquellos pecadores anteriormente. Inmundo. Porque nada inmundo puede estar en la presencia de Dios. ¿Entiende esas cosas? En una ocasión llevaban el arca en una carreta de bueyes, cuando las normas y reglas que Dios había instituido era que los levitas, pueblo escogido por Dios para poder ministrar todas las cosas del templo, ellos tenían la bendición de cargar el arca y ahora habían cambiado el sistema. Y hubo un momento en que una rueda de la carreta tropieza en una piedra y el arca iba a caerse de la carreta. Y un varón se apresuró a poner la mano en el arca para impedir que cayera. Y ahí quedó muerto instantáneamente. Dios es santo y quiere que su pueblo viva en santidad como Él. Y nos los dice, sed santo como yo soy santo. Deja de hacer lo malo, es lo que significa esa palabra. Deja de hacer lo malo. El evangelio que Cristo predicó y que sigue predicando no es un sistema teológico, es simple y sencillamente en estas palabras. Deja de hacer lo malo o te la convierto en 3 palabras. No peques más. No peques más. No peques más. Y cumple con las leyes de Dios. Porque si no pecas más, vas a aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Vas a amar a tu prójimo y te vas a amar a ti mismo. Y vas a emprender un camino en rectitud, honrado. Un camino que te lleva a la moral del corazón de Dios, no a la inmoralidad del mundo, donde practicas toda clase de aberraciones. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí vas a encontrar la verdad, el amor, la justicia y la jurisprudencia de Dios, que es el amor de Dios hecho justicia. Por eso te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, el amor de Dios en su justicia, porque de ese amor Él legalizó todas las leyes que existan, porque de Él salieron. Él legisló todas las leyes existentes y legisló tu vida. Aprende a ver cómo esa vida legislada en ti, que mora en tu corazón, porque están escritas las leyes de Dios en tu mente y en tu corazón, y te has convertido en una Biblia parlante, parlante en la potestad y autoridad de Dios, como Dios hablaba en el principio. Hágase, y se hacían las cosas. Así tienes de parte de Dios esa facultad y ese poder para transformar al mundo en Él y solamente en Él,
por Él, para Él y por Él. Bendiciones.